A la viuda solo le dejaron una casa en ruinas como pago por 17 años de trabajo, pero lo que hizo después lo cambió todo. 17 años de trabajo, 17 años de humillaciones, manos agrietadas y noches sin descanso. Y al final, solo le dieron una casa destruida en medio de la nada. Dolores miró ese lugar abandonado y supo que era un descarte, no un pago, pero no tenía opción. Con 4 hijos pequeños y sin un peso en la bolsa, esa ruina era lo único entre ellos y la calle. Lo que no sabía es que esa tierra escondía algo que otros conocían pero nunca dijeron, algo enterrado hace décadas, y ahora, mientras Dolores lucha por sobrevivir día a día, fuerzas que ella no comprende empiezan a moverse a su alrededor. Hay quienes la observan desde lejos, quienes saben que ese terreno vale más de lo que parece, mucho más, y lo que está a punto de descubrir cambiará su vida para siempre. La pregunta es, ¿para bien o para mal? Porque a veces lo que parece una maldición esconde una bendición, y a veces lo que te quitaron nunca fue realmente tuyo. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios de qué ciudad nos escuchas, dale clic al botón de like y vamos con la historia. La tarde en que Dolores Rentería recibió las llaves de aquella casa, el cielo sobre Parral estaba del color de la ceniza vieja. 17 años había trabajado en la hacienda de los Urrutia, desde que enviudó y sus hijos eran apenas niños. 17 años limpiando, cocinando, lavando ropa ajena, hasta que las manos se le agrietaban y las rodillas le dolían al subir las escaleras del caserón principal. 17 años esperando que don Esteban, el patrón, cumpliera su palabra de pagarle lo justo cuando ya no pudiera más. Ese día llegó sin aviso. «Ya no la necesitamos, Dolores», le había dicho la señora Urrutia esa mañana, sin siquiera levantar la vista del bordado que tenía entre las manos. «Mi sobrina viene de Monterrey y ella se encargará de la casa. Pero no se preocupe, don Esteban ha sido generoso. Le vamos a dar una propiedad, más de lo que muchos reciben por toda una vida de trabajo». Dolores apretó el delantal entre los dedos. No dijo nada. Sabía que protestar era inútil. Los Urrutia habían decidido y no había vuelta atrás. 3 horas después, don Esteban la llevó en su camioneta por un camino de terracería que se alejaba del pueblo. Sus 4 hijos iban apretados en la parte trasera. Emilia, de 14 años, callada y seria. Tomás, de 11, mirando el paisaje con los ojos muy abiertos. La pequeña Lucía, de 6, abrazada a su hermana mayor. Y el bebé, Mateo, dormido en los brazos de Dolores. «Es ahí», dijo don Esteban, señalando hacia un claro entre mezquites y huizaches resecos. Lo que Dolores vio le cortó la respiración. No era una casa, era el esqueleto de lo que alguna vez fue una vivienda. Las paredes de adobe se caían a pedazos. El techo de lámina estaba hundido en varias partes, las ventanas no tenían vidrios y la puerta principal colgaba de una sola bisagra. El terreno alrededor estaba cubierto de maleza seca, piedras y basura que el viento había ido acumulando con los años. A lo lejos, más allá de las lomas peladas, se veían las luces tenues del pueblo. Estaban solos, completamente solos. «La escritura está a su nombre», continuó don Esteban sacando un sobre manila de la guantera. «Esto es lo que le corresponde por su servicio. Nadie puede decir que no fuimos justos». Dolores tomó el sobre con manos temblorosas. No era justicia, era descarte. Era la manera elegante de quitársela de encima sin tener que darle dinero. «¿Y se puede vivir aquí?», preguntó con la voz quebrada. Don Esteban se encogió de hombros. «Eso depende de usted, Dolores. Hay quienes han levantado mucho con menos. O puede venderla si encuentra quien se la compre». Sonrió con una mezcla de lástima y desprecio. «Aunque dudo que alguien quiera esto». Bajó las pocas cajas con sus pertenencias y se fue levantando una nube de polvo que tardó varios minutos en asentarse. Emilia fue la primera en hablar. «Mamá, no podemos quedarnos aquí». Dolores caminó despacio hacia la casa. Empujó la puerta y ésta cayó al suelo con un golpe seco que levantó más polvo. Adentro olía a humedad, a abandono, a años sin vida. El piso de tierra estaba lleno de grietas.
En una esquina había un colchón viejo carcomido por los ratones. Las telarañas colgaban del techo como cortinas grises. Tomás entró detrás de su madre. «Hay un pozo allá atrás, mamá, todavía tiene agua». «¿Ves?», dijo Dolores con una voz que intentaba sonar firme. «Tenemos agua, tenemos techo y tenemos estas 4 paredes». Se volteó hacia sus hijos. «Esto es nuestro. Nadie nos puede echar, ¿entienden? Por primera vez en 17 años nadie nos puede echar». Pero en el fondo, Dolores sentía un miedo que le apretaba el pecho como un puño. No sabía cómo iban a sobrevivir. No sabía cómo iba a proteger a sus hijos en aquel lugar olvidado de la mano de Dios. Esa noche durmieron en el suelo, sobre cobijas viejas, escuchando los aullidos lejanos de los coyotes y el crujir constante de la madera podrida. Mateo lloraba cada 2 horas y Dolores lo mecía en la oscuridad, mientras las lágrimas le rodaban en silencio por las mejillas. A la mañana siguiente, Dolores se levantó antes del amanecer. Salió al terreno y miró el horizonte. El sol empezaba a pintar las lomas de un color naranja intenso. El aire olía a tierra seca y a mezquite. Se arrodilló ahí mismo, en medio de aquel páramo, y rezó. No pidió un milagro, solo pidió fuerza. Cuando sus hijos despertaron, Dolores ya había barrido el interior de la casa y había empezado a sacar la basura. Emilia y Tomás se unieron sin que nadie les dijera nada. Lucía juntaba piedras pequeñas y las apilaba como si construyera una casita. Mateo gateaba sobre una cobija extendida al sol. Los días siguientes fueron una batalla constante. Dolores caminaba 4 kilómetros hasta el pueblo para comprar lo mínimo: frijoles, tortillas, jabón. Regresaba cargando las bolsas y con Mateo amarrado a la espalda. En las tardes ella y Tomás reparaban las partes del techo que podían con pedazos de madera y láminas que encontraban tiradas en el terreno. Emilia cuidaba a los pequeños y cocinaba con lo poco que tenían. No había electricidad, no había estufa, no había nada más que la voluntad de no rendirse. Pero Dolores sabía que aquello no era suficiente. Necesitaba trabajo. Necesitaba dinero. Necesitaba algo más que la terquedad para mantener vivos a sus hijos. Una semana después, cuando el sol estaba en su punto más alto y el calor hacía temblar el aire, Dolores escuchó el ronroneo de un motor acercándose por el camino de terracería. Se asomó por la ventana sin vidrio y vio algo que no esperaba. Una camioneta negra, nueva, reluciente, completamente fuera de lugar en medio de aquella desolación. El vehículo se detuvo frente a la casa. Un hombre bajó. Vestía camisa blanca, pantalón de vestir y botas finas. Tenía alrededor de 50 años, el cabello entrecano y una mirada calculadora que recorría el terreno con interés profesional. No miraba la casa en ruinas, miraba el terreno. Dolores salió despacio, limpiándose las manos en el delantal. El hombre se volteó hacia ella y sonrió con cortesía. «Buenos días, señora. Me llamo Rodrigo Salazar. Disculpe la intromisión, pero ¿es usted la dueña de este terreno?» Dolores asintió, desconfiada. «Sí, señor. ¿Por qué?» Rodrigo Salazar sacó unos papeles doblados de su camioneta y los extendió sobre el cofre. Eran mapas, planos, documentos oficiales. Señaló varios puntos marcados con rojo. «Porque este terreno, señora, está exactamente en el punto estratégico que mi empresa necesita. Vamos a construir una planta procesadora de minerales aquí en Parral, y su propiedad está justo en el centro de la ruta de distribución que planeamos. Sin este terreno, todo el proyecto se complica». Dolores sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No entendía bien lo que ese hombre decía, pero entendía lo suficiente para saber que aquello no era una visita casual. «¿Y qué quiere de mí?», preguntó con la voz apenas audible. Rodrigo Salazar la miró directo a los ojos. «Quiero comprárselo». Dolores retrocedió un paso. La palabra «comprárselo» le sonó como una trampa disfrazada de oportunidad. Durante 17 años, había aprendido a desconfiar de las promesas de los hombres con dinero. Siempre venían con letra chica. Siempre terminaban favoreciendo a quien ya tenía todo. «No está en venta», respondió con firmeza, aunque la voz le temblaba.
Rodrigo Salazar no pareció sorprendido. Dobló los papeles con calma y los guardó en su camioneta. Entiendo su reacción, señora, pero le pido que lo piense. No estoy hablando de una cantidad pequeña. Estoy hablando de dinero suficiente para que usted y sus hijos vivan bien. Muy bien. Ya tenemos dónde vivir, dijo Dolores señalando la casa en ruinas con un gesto casi desafiante. Rodrigo miró la estructura desvencijada, las paredes agrietadas, el techo remendado con láminas oxidadas. No dijo nada, pero su expresión lo decía todo. Aquello no era vivir, era sobrevivir apenas. Señora Rentería, comenzó con voz más suave, casi paternal. Sé que acaba de llegar aquí. Sé que esta propiedad representa algo para usted, pero también sé que criar 4 hijos en estas condiciones no es fácil y no va a mejorar. Este lugar está alejado de todo. No hay escuela cerca, no hay clínica, ni siquiera hay luz eléctrica. Cada palabra era una puñalada porque era verdad. Dolores había pasado las últimas noches en vela, preguntándose cómo iba a hacer para que Emilia siguiera estudiando, cómo iba a conseguir medicinas si Mateo se enfermaba, cómo iba a mantenerlos seguros cuando el invierno llegara y el frío de la sierra se colara por las grietas de las paredes. No me interesa, insistió, pero su voz ya no sonaba tan firme. Rodrigo Salazar sacó una tarjeta de presentación y se la extendió. Tómese su tiempo. Piénselo bien. Yo estaré en Parral toda esta semana. Cuando esté lista para hablar, búsqueme. Dolores tomó la tarjeta sin mirarla. Rodrigo subió a su camioneta, arrancó el motor y se fue por el mismo camino de terracería, dejando otra vez esa nube de polvo que parecía ser el único visitante constante de aquel lugar. Emilia salió de la casa con Mateo en brazos. ¿Quién era mamá? Nadie importante, murmuró Dolores guardándose la tarjeta en el bolsillo del delantal. Vamos adentro. Pero esa noche, cuando los niños ya dormían y la luna llena iluminaba el terreno con una luz fantasmal, Dolores sacó la tarjeta y la leyó una y otra vez a la luz de una vela. Rodrigo Salazar Ochoa, director general, Grupo Industrial Norteño. Se levantó y salió al terreno. Caminó hasta el borde de la propiedad, donde la tierra se extendía hacia las lomas oscuras. Desde ahí podía ver las luces del pueblo a lo lejos, tan cerca y tan inalcanzables al mismo tiempo. Pensó en sus hijos, en Emilia, que había dejado la secundaria para ayudarla, en Tomás, que ya no jugaba como los niños de su edad porque había tenido que crecer demasiado rápido, en Lucía, que nunca había tenido un juguete nuevo, en Mateo, que merecía crecer en un lugar donde no tuviera que dormir sobre el suelo frío. Las lágrimas le quemaban los ojos. ¿Qué hago, Dios mío? ¿Qué hago? La respuesta no llegó esa noche, ni la siguiente, ni la otra. Durante 3 días, Dolores intentó convencerse de que había tomado la decisión correcta. Se levantaba al amanecer, trabajaba hasta el anochecer, reparaba lo que podía, limpiaba lo que no tenía remedio. Pero cada noche, cuando se acostaba en el suelo junto a sus hijos, el miedo le apretaba el pecho con más fuerza. El 4.º día, Lucía se despertó con fiebre alta. Su cuerpecito ardía y tiritaba al mismo tiempo. Dolores la envolvió en todas las cobijas que tenían y le puso paños de agua fresca en la frente. Emilia corrió al pueblo a buscar al médico, pero regresó sola 2 horas después. El doctor Marín dice que no puede venir hasta aquí, explicó entre sollozos. Que llevemos a Lucía al consultorio, pero cobra 200 pesos la consulta, mamá, y nosotras... Dolores revisó la lata donde guardaba el dinero. Apenas quedaban 50 pesos. No era suficiente ni para la consulta, mucho menos para las medicinas. Cargó a Lucía y caminó los 4 kilómetros hasta el pueblo con Mateo amarrado a la espalda. El sol caía como plomo derretido sobre su cabeza. Para cuando llegó al consultorio del doctor Marín, las piernas le temblaban y la espalda le ardía. La pequeña Lucía lloraba débilmente, con la carita roja y los labios resecos. El doctor Marín la atendió de mala gana. Le recetó antibióticos y un jarabe para la fiebre. Son 300 pesos en total, dijo sin mirarla a los ojos. Doctor,
Dolores sintió que las palabras se le atascaban en la garganta. Solo tengo 50 pesos, pero le juro que le voy a pagar todo. Déjeme llevar las medicinas para mi niña y yo. Señora, esto no es una beneficencia, interrumpió el doctor guardando las recetas en el cajón de su escritorio. Sin el pago completo, no hay medicinas. Lo siento. Dolores salió del consultorio con las manos vacías y el corazón roto. Lucía seguía ardiendo en fiebre. Mateo lloraba de hambre y ella no tenía nada, absolutamente nada. Se sentó en la banqueta, frente a la plaza principal de Parral, con sus 2 hijos pequeños, sintiendo que el mundo entero se le caía encima. La gente pasaba a su lado sin verla, como si fuera invisible. Entonces recordó la tarjeta. La sacó del bolsillo con manos temblorosas. La miró durante largos segundos. Sabía que si llamaba a ese hombre, si aceptaba su oferta, estaría cruzando una línea que no tenía vuelta atrás. Estaría vendiendo el único pedazo de tierra que alguna vez había sido suyo. El único lugar donde nadie podía echarla. Pero también sabía que si no hacía algo, si no conseguía ese dinero, Lucía podía empeorar. Y entonces no habría terreno, ni casa, ni nada que valiera la pena. Se levantó despacio y caminó hasta la papelería de la esquina. Pidió prestado el teléfono con voz apenas audible. Marcó el número que venía en la tarjeta. «Bueno», respondió la voz de Rodrigo Salazar al tercer timbrazo. Dolores tragó saliva. «Señor Salazar, soy Dolores Rentería, la dueña del terreno». Hubo un silencio breve. «Señora Rentería, me da gusto que llamara. ¿En qué la puedo ayudar? Necesito hablar con usted sobre su oferta». «Por supuesto. ¿Dónde está? Voy por usted». Media hora después, Rodrigo Salazar estacionó su camioneta frente a la plaza. Dolores subió con Lucía en brazos y Mateo aferrado a su falda. Él notó de inmediato la fiebre de la niña. «¿Qué le pasa a la pequeña?» «Está enferma, necesita medicinas, pero yo no». La voz se le quebró. Rodrigo no dijo nada. Arrancó la camioneta y condujo directo a la farmacia más grande de Parral. Bajó, compró todo lo que el médico había recetado y regresó con 3 bolsas llenas. Le entregó las medicinas a Dolores junto con un billete de 500 pesos. «Para lo que necesite esta semana», dijo sin esperar agradecimiento. Dolores miró las medicinas, el dinero, y después a ese hombre que acababa de hacer en 5 minutos lo que ella no había podido hacer en días. Las lágrimas le rodaron sin control. «¿Por qué hace esto?». Rodrigo la miró con una expresión que Dolores no supo descifrar. «Porque sé lo que es luchar solo. Y porque, señora Rentería, usted me va a vender ese terreno. Pero quiero que lo haga porque es la mejor decisión para usted, no porque no tiene otra opción». Esa noche, de regreso en la casa en ruinas, después de darle las medicinas a Lucía y verla dormir con la respiración más tranquila, Dolores se sentó en el suelo y lloró. Lloró de alivio, de miedo, de gratitud, de rabia contra el mundo que la había llevado hasta ese punto, y supo, en el fondo de su alma, que la decisión ya estaba tomada. Al día siguiente, cuando Rodrigo Salazar regresó como había prometido, Dolores lo esperaba afuera de la casa con la escritura en las manos. «Quiero saber cuánto ofrece», dijo con una voz que ya no temblaba. Rodrigo sacó un documento de su portafolio, lo abrió sobre el cofre de la camioneta y señaló una cifra escrita con números grandes y claros. Dolores leyó. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Era más dinero del que había visto en toda su vida. Pero antes de que pudiera responder, Rodrigo agregó algo que cambió todo. «Y además de eso, señora Rentería, quiero ofrecerle un trabajo». Dolores se quedó mirando a Rodrigo Salazar sin comprender del todo. La cifra del terreno todavía le daba vueltas en la cabeza. Era una cantidad imposible, irreal. Y ahora ese hombre le hablaba de un trabajo. «No entiendo», dijo al fin. «¿Qué tipo de trabajo?». Rodrigo cerró el documento y se apoyó contra la camioneta. El sol de la mañana le daba de lleno en el rostro, pero él no entrecerró los ojos. La miraba con la misma seriedad con la que había mirado el terreno días atrás.
Cuando mi empresa empiece a operar aquí en Parral, vamos a necesitar gente de confianza, gente que conozca la región, que entienda cómo se mueve el pueblo, que sepa tratar con los trabajadores locales. Alguien que pueda coordinar logística, administrar recursos, supervisar equipos. Hizo una pausa. He conocido a mucha gente en mi vida, señora Rentería, y puedo reconocer a alguien capaz cuando lo veo. Dolores sintió que las mejillas le ardían. Señor Salazar, yo solo sé limpiar casas, cocinar, lavar ropa. No sé nada de empresas ni de coordinar nada. Eso no es verdad, respondió Rodrigo con firmeza. Usted ha criado sola a 4 hijos, ha tomado esta casa en ruinas y en menos de 2 semanas la ha convertido en un lugar donde se puede dormir. Ha organizado el poco dinero que tiene para que sus hijos coman todos los días. Ha caminado kilómetros bajo el sol, con un bebé a la espalda para conseguir lo que necesitaban. Eso, señora Rentería, es administrar recursos, es resolver problemas, es liderar. Se cruzó de brazos. Y eso es exactamente lo que necesito. Dolores negó con la cabeza abrumada. Pero yo no tengo estudios. Apenas terminé la primaria. Yo tampoco, dijo Rodrigo con una media sonrisa. Empecé cargando costales en una mina cuando tenía 14 años. Lo que sé lo aprendí trabajando, equivocándome, volviendo a intentar. Y veo eso mismo en usted. Alguien que no se rinde. Las palabras flotaron en el aire caliente de la mañana. Dolores quería creerle. Quería pensar que era posible, pero el miedo era más grande que la esperanza. ¿Y si fracasaba? ¿Y si la despedían al primer mes? ¿Y si vendía el terreno y después se quedaba sin nada otra vez? ¿Cuánto tiempo tengo para pensarlo?, preguntó con la voz ronca. El tiempo que necesite, respondió Rodrigo. Pero le voy a ser honesto, señora Rentería. La construcción de la planta empieza en 3 meses. Si acepta, necesito que se mude pronto, que se instale bien con sus hijos, que empiece a conocer cómo funciona la operación. Entre más rápido arranquemos, mejor para todos. Dolores miró hacia la casa en ruinas. Sus hijos estaban adentro. Emilia probablemente estaba barriendo. Tomás estaría cuidando a Lucía, que todavía se recuperaba de la fiebre. Mateo dormiría en su caja de madera improvisada como cuna. Esa era su vida. Ese era su mundo. Pequeño, difícil, pero suyo. ¿Tenía derecho a arriesgarlo? ¿Tenía derecho a no hacerlo? Si acepto vender el terreno y tomo el trabajo, ¿dónde vamos a vivir mientras tanto? Rodrigo ya tenía la respuesta lista. Hay una casa disponible en el centro de Parral. 3 recámaras, cocina equipada, baño completo, luz, agua. Puedo rentársela los primeros 6 meses mientras usted decide qué hacer con el dinero de la venta. Después, si quiere comprar su propia casa, adelante. O si prefiere ahorrar también. Era demasiado bueno, demasiado perfecto. Dolores había aprendido a desconfiar de lo perfecto. ¿Y qué gana usted con todo esto?, preguntó mirándolo directo a los ojos. ¿Por qué me ayuda tanto? Rodrigo sostuvo la mirada sin pestañear. Gano una coordinadora comprometida. Gano a alguien que va a defender este proyecto como si fuera suyo, porque en cierta forma lo es. Usted conoce a esta gente, señora Rentería. Ellos van a confiar en usted más que en cualquier forastero que yo traiga de Monterrey o de Torreón. Respiró hondo. Y si le soy completamente sincero, también gano la satisfacción de hacer las cosas bien, de no ser como los patrones que la explotaron durante 17 años. Esas últimas palabras golpearon a Dolores en el pecho. Rodrigo Salazar sabía de dónde venía, sabía lo que había sufrido, y aún así le estaba ofreciendo una oportunidad. «Déjeme hablar con mis hijos», dijo Dolores después de un largo silencio. «Ellos también tienen que decidir». Rodrigo asintió. «Por supuesto. Tómese el tiempo que necesite. Vuelvo mañana a la misma hora». Cuando se fue, Dolores entró a la casa y reunió a sus 4 hijos. Se sentaron en el suelo, formando un círculo como lo hacían cada noche antes de dormir. El sol entraba por las ventanas sin vidrio y dibujaba líneas doradas sobre la tierra agrietada. «Tengo que contarles algo»,
comenzó Dolores con voz temblorosa, y necesito que me digan qué piensan. Les explicó todo: la oferta por el terreno, el trabajo en la empresa, la casa en el pueblo, el dinero que cambiaría sus vidas. Habló despacio, con palabras sencillas, para que hasta Lucía pudiera entender. Cuando terminó, Emilia fue la primera en hablar. Mamá, si eso significa que vas a estar bien, que vamos a estar seguros, entonces debes aceptar. Tomás asintió. Aquí no hay futuro, mamá. En el pueblo podríamos ir a la escuela. Tú podrías trabajar sin matarte caminando kilómetros todos los días. Lucía la miraba con sus ojos grandes y brillantes. Ya no van a hacer tanto frío en las noches. Dolores la abrazó con fuerza. No, mi amor, ya no. Mateo gateó hasta ella y le jaló el delantal. Dolores lo alzó y lo apretó contra su pecho. Esos 4 eran su razón de existir. Todo lo que había hecho, todo lo que había soportado, había sido por ellos, y ahora tenía la oportunidad de darles algo mejor. «Está decidido entonces», dijo Dolores con lágrimas en los ojos. «Mañana le digo que sí». Esa noche durmieron juntos, apretados como siempre, pero con un sentimiento diferente en el aire. No era solo miedo, era esperanza. Al día siguiente, cuando Rodrigo Salazar llegó, Dolores lo esperaba con la espalda derecha y la mirada firme. «Acepto», dijo sin rodeos. «Vendo el terreno y tomo el trabajo». Rodrigo extendió la mano. «Bienvenida al equipo, señora Rentería». El papeleo tomó 2 semanas. Abogados, escrituras, firmas, trámites que Dolores nunca había imaginado que existían. Rodrigo se encargó de todo. Ella solo tuvo que firmar donde le indicaban y contestar las preguntas que le hacían. Cuando el dinero llegó a su cuenta bancaria, la primera cuenta bancaria de su vida, Dolores se sentó en el pequeño banco de Parral y miró el saldo impreso en el papel. No podía creerlo, era real. Todo era real. La mudanza fue rápida. No tenían casi nada que llevar. Unas cuantas cajas con ropa, las cobijas viejas, los trastes despostillados. Rodrigo envió una camioneta y 2 trabajadores que cargaron todo en menos de 1 hora. La casa en el centro de Parral era un palacio comparada con la ruina que dejaban atrás. Tenía piso de cemento pulido, paredes pintadas de blanco, ventanas con vidrio y cortinas, una cocina con estufa de gas, un baño con regadera y agua caliente. Las 3 recámaras tenían camas de verdad con colchones nuevos. Lucía corrió por toda la casa gritando de emoción. Tomás se quedó parado en medio de la sala sin saber qué hacer con tanto espacio. Emilia se sentó en una de las camas y lloró en silencio. Dolores dejó a Mateo gateando sobre una alfombra limpia y se apoyó contra la pared, abrumada por todo lo que estaba pasando. 2 días después, Rodrigo llegó temprano en la mañana. «Hoy empieza su capacitación», anunció. «Venga conmigo». La llevó a las oficinas temporales que había rentado en Parral mientras se construía la planta. Era un edificio pequeño, de 2 pisos, con aire acondicionado y computadoras que zumbaban suavemente. Dolores nunca había estado en un lugar así. Durante las siguientes semanas, Rodrigo le enseñó todo. Cómo llevar inventarios, cómo coordinar entregas, cómo hablar con los contratistas, cómo resolver problemas con los trabajadores locales que empezaban a llegar buscando empleo. Dolores tomaba notas en un cuaderno rayado, preguntaba todo lo que no entendía, se quedaba hasta tarde repasando los manuales que Rodrigo le daba. Era difícil. Había días en que sentía que no iba a poder, que había aceptado algo demasiado grande para ella. Pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba la casa en ruinas, recordaba las noches de frío, recordaba la impotencia de no poder comprar medicinas para Lucía, y seguía adelante. Un mes después, cuando la construcción de la planta comenzó oficialmente, Dolores ya estaba lista. Rodrigo la presentó ante los ingenieros, los capataces, los trabajadores. Ella es Dolores Rentería, nuestra coordinadora de operaciones locales. Cualquier cosa que necesiten, cualquier problema que tengan, ella es su contacto directo. Los hombres la miraron con desconfianza. Una mujer sin estudios.
¿Qué iba a saber ella de construcción, de logística, de manejo de equipos? Dolores sintió el peso de esas miradas, pero no bajó la cabeza, no se achicó. Había sobrevivido a cosas peores que la duda de un grupo de hombres. «Buenos días», dijo con voz clara. «Sé que algunos de ustedes se están preguntando qué hace alguien como yo en este puesto. Les voy a decir lo que sé hacer. Trabajar sin descanso, resolver lo que parezca imposible y no rendirme hasta que el trabajo esté hecho. Si eso les parece suficiente, vamos a llevarnos bien. Si no», hizo una pausa, «pues van a tener que acostumbrarse». Algunos sonrieron. Otros asintieron con respeto. Uno de los capataces más viejos, un hombre de barba gris y manos callosas, se acercó y le extendió la mano. «Bienvenida, señora Rentería. Creo que nos va a caer bien». Los primeros meses fueron caóticos. Retrasos en las entregas, problemas con los permisos, quejas de los vecinos por el ruido, accidentes menores en la obra. Dolores atendía todo con una calma que sorprendía hasta a Rodrigo. Negociaba con los proveedores, calmaba a los vecinos molestos, organizaba los turnos para que la obra no parara, resolvía conflictos entre los trabajadores antes de que se convirtieran en peleas. Y poco a poco, aquellos hombres que la habían mirado con desconfianza empezaron a buscarla para pedirle consejo, para preguntarle cómo resolver tal o cual problema, para agradecerle por haber intercedido ante Rodrigo cuando querían un aumento o mejores condiciones. Dolores se ganó su respeto, no con títulos, no con estudios, sino con trabajo duro y decisiones justas. Una tarde, 6 meses después de que todo comenzara, Rodrigo la llamó a su oficina. Dolores entró esperando otro problema que resolver, pero Rodrigo estaba sonriendo. «Siéntese, señora Rentería». Ella se sentó, nerviosa. Rodrigo deslizó un sobre por el escritorio. «Ábralo». Dolores lo abrió con manos temblorosas. Adentro había un contrato permanente, con un sueldo que triplicaba lo que había ganado en toda su vida trabajando para los Urrutia. «Es oficial», dijo Rodrigo. «Ya no es una prueba, es su puesto. Para siempre, si usted quiere». Dolores leyó el contrato una y otra vez, sin poder creer lo que veía. Las lágrimas le nublaron la vista. «Gracias», susurró. «Gracias por creer en mí». Rodrigo negó con la cabeza. «No me agradezca, usted se ganó esto sola». Esa noche, Dolores llegó a casa y reunió a sus hijos. Les mostró el contrato. Les dijo que ya no tendrían que preocuparse nunca más por el dinero, por la comida, por la ropa, por las medicinas, que podrían estudiar lo que quisieran, que tendrían un futuro. Emilia la abrazó llorando. Tomás gritó de alegría. Lucía bailó por toda la sala. Mateo, que ya caminaba tambaleándose, aplaudió sin entender pero contagiado de la felicidad de todos. Dolores los abrazó a los 4, su familia, su razón de vivir. Y por primera vez en muchos, muchos años, sintió que todo iba a estar bien. Pero lo que no sabía era que Rodrigo Salazar había empezado a verla con otros ojos, ya no solo como una empleada excepcional, sino como algo más, y eso lo cambiaría todo de nuevo. Los meses siguientes trajeron una rutina que Dolores nunca había conocido: estabilidad. Se levantaba temprano, preparaba el desayuno para sus hijos, los veía salir a la escuela, Emilia a la secundaria, Tomás y Lucía a la primaria. Y luego se dirigía a la planta que ya funcionaba a toda máquina. Mateo iba con ella. Rodrigo había acondicionado una pequeña oficina anexa donde el niño podía jugar mientras Dolores trabajaba. A veces, una de las secretarias lo cuidaba cuando había juntas importantes. La planta procesadora era un monstruo de acero y concreto que nunca dormía. Camiones entraban y salían cargados de mineral. Las máquinas rugían día y noche, y Dolores estaba en el centro de todo, coordinando, resolviendo, decidiendo. Ya no era la viuda que le dieron una casa en ruinas. Ahora era la señora Rentería, y cuando ella hablaba, la gente escuchaba. Pero algo más estaba cambiando. Algo que Dolores no sabía cómo nombrar. Rodrigo Salazar había empezado a quedarse más tiempo en Parral.
Al principio decía que era por supervisar la operación, por resolver asuntos pendientes, por asegurarse de que todo marchara bien. Pero Dolores notaba cosas pequeñas. La manera en que Rodrigo se detenía en su oficina al final del día, no para hablar de trabajo, sino para preguntarle cómo le había ido, si los niños estaban bien, si necesitaba algo. La forma en que sus ojos se iluminaban cuando ella entraba a una junta. Las sonrisas, que ya no eran solo corteses, sino genuinas. Una tarde de octubre, cuando el aire empezaba a enfriarse y el cielo se teñía de un naranja profundo, Rodrigo apareció en la casa de Dolores con una caja enorme envuelta en papel de colores. «¿Qué es esto?», preguntó Dolores abriendo la puerta sorprendida. «Es el cumpleaños de Tomás, ¿no?», dijo Rodrigo con una sonrisa tímida que no le pegaba a un hombre de su posición. «Escuché que cumplía 12 años hoy». Dolores se quedó helada. Ni siquiera los Urrutia, después de 17 años, habían recordado el cumpleaños de alguno de sus hijos. «Señor Salazar, yo...» «Rodrigo», interrumpió él. «Ya le he dicho que me llame Rodrigo». Tomás apareció detrás de su madre con los ojos muy abiertos. «¿Es para mí?». Rodrigo le extendió la caja. «Feliz cumpleaños, campeón». Tomás abrió el regalo con manos temblorosas. Era una bicicleta nueva, roja, brillante. El niño se quedó mirándola sin poder creer lo que veía. Después, alzó la vista hacia Rodrigo y, sin pensarlo 2 veces, corrió a abrazarlo. Dolores vio cómo Rodrigo se quedaba quieto por un segundo, sorprendido, antes de devolverle el abrazo al niño. Y en ese momento, algo cambió en el rostro del empresario. Una ternura que Dolores no le había visto nunca. «Gracias, señor Rodrigo». «Gracias, gracias», repetía Tomás sin soltarlo. «De nada, muchacho. Cuídala bien». Esa noche, después de que los niños se durmieron, Dolores encontró a Rodrigo sentado en el porche de la casa, mirando las estrellas. Ella salió con 2 tazas de café y le ofreció una. «No tenía que hacer eso», dijo Dolores sentándose a su lado. Rodrigo tomó la taza y bebió un sorbo antes de responder. «Lo sé, pero quise hacerlo». Hubo un silencio largo, no incómodo, sino lleno de cosas no dichas. «¿Tiene hijos, Rodrigo?», preguntó Dolores de pronto. Él negó con la cabeza lentamente. «No, nunca pude». Respiró hondo. «Estuve casado hace muchos años. Mi esposa y yo intentamos durante mucho tiempo, pero hay cosas en mi cuerpo que no funcionan bien. Problemas genéticos», dijeron los doctores. Ella quería adoptar. Yo me negué. Tenía miedo de no ser un buen padre si el hijo no era de mi sangre. Hizo una pausa amarga. Ella me dejó. Y tuvo razón en hacerlo. Yo era un tonto. Dolores escuchaba en silencio, sintiendo el peso de esas palabras. «¿Y ahora?», preguntó con suavidad. «¿Todavía piensa que fue tonto?». Rodrigo la miró. En sus ojos había algo que Dolores no supo interpretar. «Ahora pienso que la sangre no es lo que hace a una familia, es el tiempo que pasas con ellos, las risas, las preocupaciones, el estar ahí cuando te necesitan», señaló hacia la casa donde dormían los niños. «Sus hijos son increíbles, Dolores, y usted los crió sola, en las peores condiciones, y los convirtió en personas buenas, honestas, trabajadoras. Eso es algo que yo nunca he hecho, y no sé si algún día voy a tener la oportunidad». Algo en el pecho de Dolores se apretó. Por primera vez, vio a Rodrigo Salazar no como su jefe, no como el empresario millonario, sino como un hombre solo. Un hombre que había construido un imperio, pero no tenía a nadie con quien compartirlo. «Nunca es tarde», murmuró Dolores. Rodrigo la miró durante largos segundos. Luego sonrió con tristeza. «Quizás tenga razón». A partir de esa noche, Rodrigo empezó a visitar la casa con más frecuencia. Al principio con pretextos: traer documentos que Dolores tenía que revisar, discutir algún problema en la planta, devolver algo que se había quedado en la oficina. Pero poco a poco, los pretextos dejaron de ser necesarios. Llegaba los sábados por la tarde y ayudaba a Tomás con la tarea de matemáticas. Jugaba con Lucía en el patio, persiguiéndola mientras ella gritaba de risa. Le enseñaba a Emilia sobre finanzas, sobre cómo administrar el dinero.
sobre cómo planear un futuro, y cargaba a Mateo, que ya balbuceaba palabras sueltas, haciéndolo volar por los aires mientras el niño chillaba de felicidad. Dolores los observaba desde la cocina mientras preparaba la cena, y sentía algo que no había sentido en años, algo cálido, algo peligroso. Una noche de noviembre, después de cenar, los niños se quedaron dormidos en la sala viendo una película. Dolores y Rodrigo los cubrieron con cobijas y salieron al porche. El frío ya se sentía en el aire. Rodrigo se quitó el suéter y se lo puso a Dolores sobre los hombros. «Gracias», dijo ella sintiendo el calor de la prenda. Se quedaron ahí, en silencio, hasta que Rodrigo habló. «Dolores, yo necesito decirle algo». Ella volteó a verlo. Su corazón empezó a latir más rápido. «Usted se ha convertido en alguien muy importante para mí, y no solo como empleada. Estos últimos meses, estar cerca de usted, de sus hijos, me ha hecho sentir algo que no sentía desde hace mucho tiempo». Tragó saliva. «Me ha hecho sentir que pertenezco a algo, que tengo un propósito más allá de los negocios». Dolores no sabía qué decir. Las palabras se le atoraban en la garganta. «No espero que me diga nada ahora», continuó Rodrigo. «Solo quería que lo supiera. Que para mí usted no es solo la coordinadora de operaciones. Es alguien a quien admiro profundamente. Alguien por quien siento...» No terminó la frase. «Rodrigo», comenzó Dolores, pero él levantó la mano. «No me responda hoy. Piénselo. Tómese todo el tiempo que necesite. Yo no voy a ninguna parte». Esa noche, cuando Rodrigo se fue y los niños estaban profundamente dormidos, Dolores se sentó en su cama y lloró. Lloró porque tenía miedo. Miedo de volver a confiar. Miedo de volver a amar. Miedo de que todo fuera demasiado bueno para ser verdad. Pero también lloró porque, en el fondo, sabía que lo que sentía por Rodrigo Salazar ya no era solo gratitud o respeto profesional. Era algo más profundo, algo que la asustaba y la emocionaba al mismo tiempo. Las semanas siguientes fueron extrañas. Dolores y Rodrigo seguían trabajando juntos, pero ahora había una tensión diferente en el aire, una electricidad que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Se miraban de más, se rozaban las manos al pasar papeles, se quedaban conversando hasta tarde en la oficina, hablando de todo menos de lo importante. Los trabajadores empezaron a notar. Las secretarias cuchicheaban, pero nadie decía nada directamente. Una tarde de diciembre, justo antes de Navidad, Rodrigo entró a la oficina de Dolores con una expresión seria que ella no le había visto nunca. «Necesito que venga conmigo», dijo sin más explicación. «¿A dónde?» «A mi casa. Hay algo que tiene que ver». Dolores sintió un nudo en el estómago. ¿Pasó algo malo? No, pero es importante. Manejaron en silencio por 30 minutos hasta llegar a las afueras de Parral, donde las casas eran más grandes y el aire olía a pinos. Rodrigo se detuvo frente a una propiedad enorme, rodeada de jardines bien cuidados y una reja de hierro forjado. «Esta es su casa», dijo Dolores mirando por la ventana. «Sí». Rodrigo apagó el motor. «Y quiero que vea algo». Entraron a la casa. Era elegante, pero vacía. Habitaciones enormes sin fotografías. Salas impecables sin recuerdos. Todo perfecto, todo frío. Rodrigo la llevó hasta una habitación en el segundo piso. Abrió la puerta y se hizo a un lado para que Dolores entrara. Era una habitación infantil, o mejor dicho, 4 habitaciones infantiles convertidas en una sola. Había camas nuevas, juguetes, libreros llenos de cuentos, un escritorio grande con sillas pequeñas, colores en las paredes. Vida. «¿Qué es esto?», preguntó Dolores con la voz quebrada. Rodrigo entró detrás de ella. «Es por si usted dice que sí, por si acepta estar conmigo. Quiero que sus hijos tengan un lugar aquí. Quiero que esta casa deje de estar vacía. Quiero...» Se detuvo, buscando las palabras. «Quiero ser parte de su familia, Dolores, si usted me lo permite». Dolores se llevó las manos a la boca.
Las lágrimas le rodaban sin control. «Rodrigo, yo no sé si...» «No me responda ahora», repitió él. «Solo quería que supiera que esto es real, que lo que siento por usted es real y que estoy dispuesto a esperar todo el tiempo que sea necesario». Dolores salió de la habitación temblando. Bajó las escaleras sin decir palabra. Rodrigo la siguió, preocupado. Cuando llegaron al auto, Dolores se volteó hacia él. «Necesito tiempo». «Lo sé, y lo respeto». El regreso fue silencioso. Rodrigo la dejó en su casa y se despidió con una sonrisa triste. Esa noche, Dolores no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, pensando en todo lo que había visto, en esas habitaciones llenas de esperanza, en ese hombre que había aprendido a amar a sus hijos como si fueran suyos, en la posibilidad de tener una vida completamente diferente. Pero también pensaba en el riesgo, en lo que perdería si las cosas salían mal, en el miedo que llevaba años cargando en el pecho. A las 3 de la mañana se levantó y salió al patio. El cielo estaba lleno de estrellas. Hacía frío. Respiró hondo y cerró los ojos. «¿Qué hago?», susurró al viento. «¿Qué hago?». La respuesta llegó 2 días después, cuando menos lo esperaba. Dolores estaba en su oficina revisando unos reportes cuando una de las secretarias entró corriendo, pálida como la muerte. «Señora Rentería, tiene que venir rápido. Hubo un accidente en la planta. Es grave. Es el señor Salazar». Dolores dejó caer los papeles y corrió. Salió de la oficina como una exhalación. Cruzó el patio de la planta esquivando a los trabajadores que se apartaban de su camino. Siguió a la secretaria hasta el área de carga, donde se había congregado un grupo de hombres. Su corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. «¡Abran paso!», gritó con una voz que no reconoció como suya. Los hombres se hicieron a un lado, y entonces lo vio. Rodrigo estaba en el suelo, inconsciente, con sangre corriendo por su frente. Una viga de acero había caído mal durante una maniobra y lo había golpeado de lleno. A su lado, 2 trabajadores intentaban detener la hemorragia con trapos que ya estaban empapados de rojo. «Que alguien llame a la ambulancia», gritó Dolores arrodillándose junto a él. «Rápido». «Ya viene en camino, señora», dijo uno de los capataces. «Pero el hospital está a media hora». Dolores tomó la mano de Rodrigo. Estaba fría, demasiado fría. «Rodrigo, escúchame. No te atrevas a morirte. ¿Me oyes? No te atrevas». Los párpados de Rodrigo se movieron apenas. Un gemido débil escapó de sus labios. Dolores sintió que el mundo entero se detenía. «Aguanta. Por favor, aguanta». La ambulancia llegó después de lo que pareció una eternidad. Los paramédicos lo subieron a la camilla con movimientos rápidos y precisos. Dolores intentó subir con ellos, pero uno de los paramédicos la detuvo. «Solo familia, señora. Soy su...». Dolores se quedó sin palabras. No era su esposa, no era su novia, no era nada oficial, pero en ese momento sintió que era todo. «Soy su familia», terminó con firmeza. El paramédico la miró durante un segundo y asintió. «Súbase». El viaje al hospital de Parral fue una pesadilla. Rodrigo entraba y salía de la consciencia. Los paramédicos trabajaban sobre él, tomando signos vitales, conectándolo a máquinas que pitaban con urgencia. Dolores se aferraba a su mano, rezando en silencio todas las oraciones que recordaba de su infancia. «Por favor, Dios, no me lo quites, todavía no, por favor». Cuando llegaron al hospital, se llevaron a Rodrigo directo a cirugía. Dolores se quedó en la sala de espera, temblando, cubierta de sangre que no era suya. Una enfermera le ofreció una bata limpia y café, pero ella no podía moverse. No podía pensar. Solo podía sentir el vacío horrible que se abría en su pecho ante la posibilidad de perder a ese hombre. Las horas pasaron. Dolores no supo cuántas. En algún momento, Emilia llegó corriendo con sus hermanos. Alguien de la planta los había ido a buscar a la escuela y los había traído al hospital. «Mamá, ¿qué pasó?», preguntó Emilia con los ojos llenos de lágrimas. «¿Está bien el señor Rodrigo?». Dolores abrazó a sus hijos.
No lo sé, mi amor, no lo sé. Tomás tenía la cara pálida. Pero va a estar bien, ¿verdad? Tiene que estar bien. Lucía lloraba en silencio, aferrada al brazo de su hermana mayor. Mateo, que ya tenía 2 años y medio, preguntaba una y otra vez: ¿Dónde tío Rigo? ¿Dónde tío Rigo? Escuchar a su hijo más pequeño llamar así a Rodrigo le rompió el corazón a Dolores en 1000 pedazos. Se dio cuenta entonces de algo que había estado negando durante meses. Sus hijos lo amaban. Lo habían adoptado como parte de la familia mucho antes de que ella se atreviera a admitir sus propios sentimientos. Y ella también lo amaba. Dios mío, lo amaba. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Cada vez que él entraba a una habitación, el mundo se volvía más brillante. Cada palabra que intercambiaban tenía un peso que iba más allá de lo profesional. Cada mirada que compartían hablaba de cosas que ninguno se había atrevido a decir en voz alta. Y ahora podía perderlo sin haberle dicho nunca la verdad. 6 horas después de que lo metieran a cirugía, un doctor salió con el uniforme quirúrgico todavía puesto y la mascarilla colgando del cuello. Dolores se levantó de un salto. ¿Cómo está? El doctor se veía cansado pero aliviado. Está estable. Tuvo suerte. El golpe fue fuerte, pero no le causó daño cerebral permanente. Tiene una fractura en el cráneo que va a sanar, varias costillas rotas y perdió bastante sangre, pero va a recuperarse completamente. Hizo una pausa. Aunque va a necesitar reposo absoluto durante al menos 2 meses. Dolores se dejó caer en la silla, sollozando de alivio. Emilia la abrazó. Tomás sonreía por primera vez en horas. Lucía aplaudía. Mateo repetía: «Tío Rigo bien, tío Rigo bien». «¿Puedo verlo?», preguntó Dolores limpiándose las lágrimas. Todavía está en recuperación, pero en 1 hora pueden pasar. Cuando finalmente dejaron entrar a Dolores, Rodrigo estaba despierto. Tenía la cabeza vendada, el rostro pálido y lleno de moretones, tubos conectados a los brazos, pero estaba vivo. Estaba respirando. Dolores se acercó despacio a la cama. Rodrigo volteó a verla y sonrió débilmente. «Hola», dijo con voz ronca. «Hola», respondió Dolores sentándose en la silla junto a él. «Me diste un susto de muerte». «Lo siento». Rodrigo intentó reírse, pero hizo una mueca de dolor. «No fue mi intención». Dolores tomó su mano con cuidado, evitando las agujas y los cables. «Rodrigo, cuando pensé que podías morir, me di cuenta de algo». Él la miró con atención, esperando. «Me di cuenta de que he sido una cobarde. Tuve tanto miedo de volver a confiar, de volver a amar, que casi dejo pasar lo mejor que me ha pasado en la vida». Las lágrimas le corrían por las mejillas. «Tú me salvaste, Rodrigo, no solo cuando compraste el terreno o me diste trabajo. Me salvaste cuando me devolviste la dignidad, cuando me hiciste creer que yo valía algo más que limpiar casas ajenas, cuando trataste a mis hijos como si fueran tuyos». Rodrigo apretó su mano débilmente. «Dolores, déjame terminar». Ella respiró hondo. «Yo también te amo. Y sí quiero estar contigo, sí quiero que seamos una familia. Si tú todavía…» No pudo terminar la frase porque Rodrigo la jaló hacia él, con todo y el dolor, y la besó. Fue un beso torpe, interrumpido por los tubos y las vendas y la incomodidad de la cama de hospital. Pero fue el beso más sincero que Dolores había recibido en toda su vida. Cuando se separaron, ambos estaban llorando. «Te amo», susurró Rodrigo, «y voy a pasar el resto de mi vida demostrándotelo». En ese momento, la puerta se abrió y entraron los 4 niños, empujados por una enfermera que había cedido ante sus súplicas. Se abalanzaron sobre la cama con cuidado, rodeando a Rodrigo, tocándolo para asegurarse de que era real, de que estaba ahí. Rodrigo los abrazó uno por uno, con lágrimas rodando por su rostro magullado. «Hola, chicos, los extrañé». «Nosotros también te extrañamos, tío Rigo», dijo Tomás con voz entrecortada. Emilia lo besó en la mejilla. «No vuelvas a asustarnos así». Lucía se acurrucó a su lado. «¿Ya no te vas a ir?». «No, princesa, ya no me voy a ir nunca».
Mateo trepó a la cama y se sentó en el regazo de Rodrigo con cuidado. «Mi papá», dijo señalándolo con su manita regordeta. El silencio que siguió fue denso. Dolores se quedó helada. Era la primera vez que Mateo decía esa palabra. El niño era tan pequeño cuando su padre murió que no tenía ningún recuerdo de él. Rodrigo miró a Dolores con ojos llenos de lágrimas y esperanza. «¿Puedo...?» Dolores asintió incapaz de hablar. «Sí, puedes». Rodrigo abrazó a Mateo con todo el cuidado del mundo. «Sí, campeón, soy tu papá». Los meses siguientes fueron de recuperación lenta pero constante. Rodrigo no podía trabajar, así que Dolores se hizo cargo de la planta completamente. Demostró una y otra vez que era capaz de manejar la operación sin ayuda. Los números subieron, la productividad mejoró. Los trabajadores la respetaban no por ser la mujer del jefe, sino por mérito propio. Rodrigo, mientras tanto, pasaba sus días en casa de Dolores recuperándose. Los niños lo cuidaban. Emilia le hacía de comer. Tomás le leía en voz alta. Lucía le dibujaba tarjetas. Mateo no se separaba de su lado. Y Dolores llegaba cada noche, cansada del trabajo, para encontrarse con una familia completa esperándola, con risas, con calor, con amor. Una tarde de marzo, cuando Rodrigo ya podía caminar sin ayuda y las vendas habían desaparecido, la llevó al porche de la casa. El sol se ponía sobre las lomas de Parral, pintando el cielo de naranja y púrpura. Se arrodilló con dificultad, todavía algo adolorido, y sacó una pequeña caja de terciopelo azul. «Dolores Rentería, he estado solo toda mi vida. Construí un imperio, pero viví en un palacio vacío. Hasta que te conocí, hasta que conocí a tus hijos, me enseñaste que la familia no se hace solo con sangre, se hace con amor, con tiempo, con estar presente». Abrió la caja. Adentro brillaba un anillo sencillo pero hermoso. «¿Te quieres casar conmigo?». Dolores se tapó la boca con las manos. Detrás de ella, escuchó los gritos de emoción de sus hijos que habían estado espiando desde la ventana. Se volteó y los vio ahí, los cuatro, con las caras pegadas al vidrio, sonriendo como si fuera la mejor noticia del mundo. Se volteó otra vez hacia Rodrigo. «Sí, 1000 veces sí». Rodrigo se levantó y la besó mientras los niños salían corriendo al porche, gritando y saltando de alegría. Esa noche, cuando todos estaban dormidos, Dolores salió al patio y miró las estrellas. Pensó en todo lo que había pasado, en la casa en ruinas que recibió como pago después de 17 años de trabajo, en el miedo que sintió esa primera noche, sin saber cómo iba a sobrevivir, en la decisión más difícil de su vida, vender el terreno y arriesgarse a confiar otra vez. Y pensó en todo lo que vino después, el trabajo que le devolvió la dignidad, el hombre que le enseñó a amar de nuevo, los hijos que ganaron un padre, la familia que se formó no por obligación, sino por elección. No había sido suerte, había sido resistencia, había sido coraje, había sido la voluntad de una mujer que se negó a rendirse cuando todos esperaban que lo hiciera. Dolores sonrió en la oscuridad. Había ganado, no porque alguien la salvara, sino porque ella se salvó a sí misma. Y ahora finalmente era completamente feliz. Pero al día siguiente, cuando llegó a la oficina, encontró un sobre manila sobre su escritorio. No tenía remitente, solo su nombre escrito con una letra que no reconoció. Lo abrió con manos temblorosas. Adentro había una fotografía vieja y una carta. La fotografía mostraba el terreno donde antes estaba la casa en ruinas, pero no estaba vacío. Había algo enterrado ahí, algo que brillaba incluso en la imagen borrosa. Y la carta decía: «Hay cosas que don Esteban nunca te contó, cosas que valen más que todo lo que tienes ahora, y yo sé dónde están». Dolores se quedó mirando la fotografía durante largos minutos. El corazón le latía con fuerza en los oídos. Esa imagen mostraba el terreno que había vendido, su terreno, pero desde un ángulo que ella nunca había visto. Parecía tomada desde arriba, quizás desde una loma cercana. Y ahí, en el área detrás de donde estaba la casa en ruinas, había una marca circular en la tierra.
como si alguien hubiera excavado y luego cubierto el hoyo imperfectamente. En el centro de esa marca, algo brillaba con un tono dorado, incluso en la imagen vieja y descolorida. Leyó la carta otra vez. La letra era temblorosa, como de alguien mayor o enfermo. No había firma. Solo esa frase críptica que le helaba la sangre. Hay cosas que don Esteban nunca te contó. Cosas que valen más que todo lo que tienes ahora. Y yo sé dónde están. Guardó el sobre en su bolso y trató de concentrarse en el trabajo del día, pero no pudo. Su mente regresaba una y otra vez a esa fotografía, a esa promesa inquietante. ¿Qué podía estar enterrado ahí? ¿Por qué alguien le enviaba esto ahora, meses después de que había vendido el terreno? A media mañana, Rodrigo llegó a la planta. Ya caminaba casi normal, aunque todavía evitaba los movimientos bruscos. Entró a la oficina de Dolores y la encontró mirando por la ventana, ausente. «¿Qué pasa?», preguntó cerrando la puerta detrás de él. «Te conozco. Algo te está comiendo por dentro». Dolores sacó el sobre y se lo entregó sin decir palabra. Rodrigo leyó la carta, examinó la fotografía. Su expresión se endureció. «¿De dónde salió esto?». «Estaba en mi escritorio esta mañana. Alguien lo dejó ahí». Rodrigo se sentó en el borde del escritorio, pensativo. «¿Crees que sea verdad?». «No lo sé, pero ¿y si lo es?». Dolores se volteó hacia él. «Rodrigo, ese terreno ahora es tuyo. Si hay algo enterrado ahí, legalmente te pertenece. Pero tú lo vendiste sin saber que había algo más». Rodrigo terminó la frase. «Y ahora alguien quiere que lo sepas. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué ganan con esto?». Dolores negó con la cabeza. «No lo sé, pero tengo que averiguarlo». Esa tarde, sin decirle nada a nadie más, Dolores y Rodrigo manejaron hasta el terreno. La planta procesadora ya estaba construida, enorme y moderna, ocupando gran parte de la propiedad. Pero la zona donde había estado la casa en ruinas permanecía intacta. Rodrigo había ordenado dejarla sin tocar, como una especie de homenaje silencioso al lugar donde todo había comenzado. Se bajaron de la camioneta y caminaron hasta el área que mostraba la fotografía. Dolores reconoció el lugar de inmediato. Era justo detrás de donde había estado la casa, donde ella y Tomás habían descubierto el pozo viejo. «Ahí», dijo señalando. «Esa es la zona». Rodrigo sacó una pala de la camioneta. «Solo hay una forma de saberlo». Empezó a cavar. Dolores lo ayudó, aunque él protestó. Trabajaron en silencio bajo el sol de la tarde. La tierra estaba dura, compactada por años de abandono. Pero después de media hora, la pala de Rodrigo golpeó algo sólido que no era piedra. Se miraron. Rodrigo cavó con más cuidado, apartando la tierra con las manos. Poco a poco fue apareciendo una caja de metal, grande, antigua, oxidada en las esquinas pero todavía sellada. Entre los dos la sacaron del hoyo. Pesaba. Rodrigo rompió el candado viejo con un golpe de la pala. Abrió la tapa. Dolores se llevó las manos a la boca. Adentro había fajos de billetes viejos, muchos ya descoloridos, pero todavía reconocibles. Monedas de oro apiladas en bolsas de tela, documentos amarillentos. Y más al fondo, envueltas en papel periódico antiguo, había joyas, collares, aretes, pulseras que brillaban incluso bajo la capa de polvo. «Dios mío», susurró Rodrigo. Dolores tomó uno de los documentos. Era una escritura. La leyó con manos temblorosas. Esto es la escritura original de toda esta tierra. No solo mi terreno. Todo esto, más de 200 hectáreas». Siguió leyendo, incrédula. «Rodrigo, según esto, esta propiedad nunca fue de los Urrutia. Fue de la familia Rentería. De mi familia». Rodrigo tomó el documento y lo examinó bajo la luz del sol poniente. «Esto tiene fecha de 1922 y el nombre que aparece es Dolores Rentería, tu tocaya, tu abuela quizás». «Mi bisabuela», corrigió Dolores con la voz quebrada. «Mi mamá me contó una vez cuando yo era niña que la familia había tenido tierras grandes, pero que se las habían quitado. Ella nunca supo cómo. Murió pensando que las habíamos perdido por deudas, por mala suerte.
Las lágrimas le rodaban por las mejillas. Pero no fue mala suerte. Nos las robaron. Los Urrutia nos las robaron. Rodrigo siguió revisando los papeles. Había más documentos, contratos falsificados, actas de defunción alteradas, recibos de pagos que nunca se hicieron, una historia completa de fraude y despojo que se remontaba casi 100 años atrás. Don Esteban sabía, dijo Dolores con una voz que temblaba de rabia. Por eso me dio justamente ese terreno. No fue generosidad, fue culpa. Sabía que esa tierra era mía por derecho. Y me la dio en ruinas, destruida, inservible, para limpiar su conciencia sin tener que admitir lo que su familia había hecho. Rodrigo cerró la caja con cuidado. Dolores, ¿entiendes lo que significa esto? Con estos documentos puedes reclamar todo, no solo este terreno, toda la hacienda de los Urrutia, todo lo que tu familia perdió, es tu derecho legal. Dolores se quedó mirando la planta procesadora a lo lejos. Las luces empezaban a encenderse con la llegada del anochecer. Pensó en los trabajadores que salían de sus turnos, en las familias que dependían de esos empleos, en la comunidad que había florecido alrededor de la operación. Pensó en la casa que ahora compartía con Rodrigo y sus hijos, en la vida que habían construido juntos, en la felicidad que finalmente había encontrado. Y pensó en la venganza que podría tomar, en la justicia que podría exigir. No, dijo al fin. Rodrigo la miró sorprendido. ¿Qué? No voy a reclamar nada. Dolores cerró la caja y la empujó de vuelta al hoyo. Esta tierra ya me dio lo que necesitaba. Me dio un nuevo comienzo. Me dio trabajo. Me dio dignidad. Me dio una familia. Lo miró a los ojos. Si reclamo todo esto, si desarmo lo que los Urrutia construyeron, solo voy a causar más dolor, más gente va a sufrir. Y yo ya tuve suficiente sufrimiento en mi vida. Pero es tu derecho, insistió Rodrigo. Lo sé, pero no todos los derechos tienen que ejercerse. Dolores empezó a echar tierra de vuelta sobre la caja. Mi bisabuela perdió esta tierra. Mi familia sufrió por generaciones, pero yo no voy a perpetuar ese ciclo. No voy a convertirme en lo que ellos fueron. Rodrigo la observó durante largos segundos. Luego, sin decir nada, tomó la pala y la ayudó a cubrir la caja otra vez. Cuando terminaron, Dolores se limpió las manos en los pantalones y miró el lugar donde habían enterrado el secreto de su familia. Alguien quería que yo supiera la verdad, y ahora la sé. Eso es suficiente. ¿Y la carta?, preguntó Rodrigo. ¿No quieres saber quién te la envió? No, respondió Dolores con firmeza. Porque no quiero deberle nada a nadie. No quiero que nadie piense que tiene poder sobre mí por revelarme un secreto. Yo decidí qué hacer con esa información. Yo elegí mi camino, y eso es lo único que importa. Regresaron a la camioneta en silencio. El sol ya se había puesto completamente y las estrellas empezaban a aparecer en el cielo limpio de Parral. ¿Estás segura?, preguntó Rodrigo antes de arrancar el motor. Porque una vez que nos vayamos de aquí, no hay vuelta atrás. Dolores lo miró con una sonrisa tranquila. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. 2 semanas después, Dolores y Rodrigo se casaron en una ceremonia pequeña en la iglesia del centro de Parral. Emilia fue la madrina. Tomás llevó los anillos. Lucía esparció flores por el pasillo. Mateo caminó junto a Rodrigo tomado de su mano, con un traje pequeño que lo hacía ver como un hombrecito en miniatura. No hubo grandes invitados, no hubo lujos innecesarios. Solo los trabajadores de la planta, algunos vecinos del pueblo y la familia que habían construido juntos. Cuando el padre preguntó si alguien se oponía a la unión, una voz ronca habló desde el fondo de la iglesia. «Yo me opongo». Todos se voltearon. Era un hombre mayor, encorvado, con el rostro marcado por los años y el trabajo duro. Dolores lo reconoció de inmediato. Jacinto, el antiguo capataz de los Urrutia, el hombre que había trabajado en la hacienda por más de 40 años. Se adelantó despacio por el pasillo. Los murmullos llenaron la iglesia. Rodrigo se tensó, listo para intervenir, pero Dolores levantó una mano deteniéndolo.
Jacinto llegó hasta el altar. Sacó de su bolsillo un sobre idéntico al que Dolores había recibido semanas atrás. «Fui yo», dijo con voz temblorosa. «Yo le mandé la carta. Yo tomé esa fotografía hace años, cuando todavía trabajaba para los Urrutia. Vi cuando don Esteban enterró esa caja. Escuché cuando él y su padre hablaban de la familia Rentería, de lo que les habían hecho». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me quedé callado. Por cobardía, por miedo a perder mi trabajo. Me quedé callado mientras usted trabajaba como esclava en esa casa. Y cuando le dieron ese terreno en ruinas, supe que era la última burla, la última humillación. La iglesia estaba en silencio absoluto. Pero después, continuó Jacinto, después vi lo que usted hizo. Vi cómo levantó a su familia, cómo se convirtió en alguien importante, cómo se ganó el respeto de todos, y supe que tenía que decirle la verdad, que usted merecía saber lo que su familia había perdido. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. No me opongo a su boda, señora Dolores. Solo vine a pedirle perdón y a decirle que usted es la mujer más valiente que he conocido en mi vida. Se arrodilló ahí mismo, frente al altar, frente a toda la congregación. Dolores bajó del altar, se arrodilló frente a él y lo tomó de las manos temblorosas. «Levántese, don Jacinto. No tiene nada que pedir perdón. Usted me dio la oportunidad de elegir, de decidir qué tipo de persona quiero ser. Y eso es el mejor regalo que alguien me pudo haber dado». Lo ayudó a levantarse. Jacinto la miró con ojos llenos de gratitud y asombro. «¿Pero no va a reclamar sus tierras? ¿No va a hacer justicia?» Dolores sonrió. «Ya hice justicia. Rompí el ciclo. Perdoné. Y eso es más poderoso que cualquier venganza». Jacinto asintió despacio. Luego, con una reverencia que parecía salir del alma, se retiró de la iglesia. El padre carraspeó, todavía un poco conmocionado por la escena. ¿Alguien más se opone? Silencio. Entonces yo los declaro marido y mujer. Cuando Rodrigo besó a Dolores, la iglesia estalló en aplausos. Los niños corrieron a abrazarlos. Los trabajadores gritaban vítores. El pueblo de Parral celebraba no solo una boda, sino el triunfo de una mujer que había convertido la injusticia en dignidad. Esa noche, en la casa que ahora compartían, después de que los niños se durmieron exhaustos por la celebración, Dolores y Rodrigo salieron al jardín. Las luces de Parral brillaban a lo lejos. El aire olía a mezquite y a promesas cumplidas. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Rodrigo, abrazándola por la espalda. «De no haber reclamado lo que era tuyo». Dolores negó con la cabeza. «Tengo todo lo que necesito. Tengo una familia que me ama, un trabajo que me da propósito, una vida que construí con mis propias manos». Se volteó para mirarlo. «Los Urrutia me dieron una casa en ruinas pensando que me estaban descartando. Pero lo que no sabían es que yo no necesitaba un palacio para ser feliz. Solo necesitaba una oportunidad para demostrar de qué estaba hecha». Rodrigo la besó suavemente. «Eres extraordinaria». «No», dijo Dolores. «Solo soy una mujer que se negó a rendirse. Y eso, mi amor, es algo que nadie me puede quitar». Se quedaron ahí bajo las estrellas, dos personas que habían encontrado el uno en el otro no una salvación, sino una compañía, no un rescate, sino un complemento. Y en algún lugar bajo la tierra de Parral, enterrada y olvidada, una caja de metal guardaba el secreto de una injusticia centenaria. Un secreto que Dolores Rentería había elegido dejar en paz. Porque había aprendido que la verdadera riqueza no estaba en lo que le habían quitado, sino en lo que había construido. No en lo que había perdido, sino en lo que había ganado. No en la venganza, sino en el perdón. Y esa noche, mientras dormía junto al hombre que amaba, con sus 4 hijos seguros en sus habitaciones, Dolores soñó no con el pasado, sino con el futuro. Un futuro brillante, lleno de posibilidades, construido sobre los escombros de una casa en ruinas que alguna vez fue su castigo, y se convirtió en su bendición, porque a veces lo que parece el final es solo el comienzo. Y a veces
La justicia verdadera no se encuentra en los tribunales ni en las venganzas, sino en la capacidad de una mujer para transformar el dolor en fortaleza, la humillación en dignidad y las ruinas en cimientos de una vida nueva. Dolores Rentería había ganado, no porque el destino